me bajo un poco la barba, si no, no me vais a entender. Buenos días. La verdad es que no sé muy bien qué hago aquí. Pasaba por la puerta, alguien me ha dicho, presenta esto, no tengo ni idea de lo que va a pasar, ni idea de lo que se va a tocar. Me gustaría tener un poco de ayuda aquí en el escenario, un músico que sepa de qué va esto y cómo se va a llevar. Alguien así también con un poco de garra, con un poco de fuerza, más bien que controle la fuerza. Buenos días. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy tu padre. ¿Tú has visto, nene? ¿Tú me has visto que eres Matusalén o qué? ¿Mi padre? Bueno, sí, soy tu padre. No, menos. Tú eres Batman. Tú eres Batman. Que te conozco. De negro. Batman. Yo Yo soy ¿Tú me has visto que llevo los calzoncillos por fuera? No, tú eres... Batman lleva los calzoncillos por fuera. Yo soy Darth Vader. Tú eres Darth Vader. Darth Vader, que en élfico quiere decir Batman. ¿Sabes? ¿Cómo? Bueno, ¿tú tienes idea de lo que vamos a hacer aquí? Pues la verdad es que a mí me han dicho, oye, pásate por allí, que todos los años se juntan un montón de gente, cosa que el resto de años no hace. Y nada, pues yo qué sé, teniendo aquí a toda esta gente, pues a mí no se me ocurre otra mejor forma que hacer un viaje interespacial por la historia de la música. ¿Qué te parece, Carlos? Pues me parece bien. Que me quite el pelo de la boca, que Es que un poquito de batería no te quiero mal. hizo Pantene, porque yo lo hago. Así mejor. ¿Y por dónde empezamos, tío? Pues mira, no nos vamos a remontar a los principios de la historia, porque eso sí no sería solo percusión, toda esta gente que hay aquí. Yo creo que lo mejor sería empezar por el lejano oeste. El lejano oeste, vaqueros, donde todo se arreglaba a tiros. Claro, como ahora. Vamos a arreglar también a tiros, mira América, enseguida, pim pam, ya ves. Vale, pero estos seguramente utilizan unas armas muy especiales. Ya verás, ven. ¿Sí? ¿Sí? Seguro, ¿eh? Seguro.
Un poquito, ahora mejor. ¿Sí? Son los problemas del directo. Bueno, yo quiero saber quién os ha dicho de venir de blanco. Tenéis que venir de negro. ¡Ey! Tira para arriba. Pero un momento. Tenéis que venir de negro. Y negro es el color que se lleva. ¡Ey! Anda. Espera. Estoy notando la fuerza por aquí. Estoy notando la fuerza por aquí. Aquí hay un lado oscuro. Sí, ya. Aquí hay un lado oscuro. Batman, déjala que está mayor. No la traemos aquí a... Ah, ¿te refieres a los concejales? ¿Vale? ¿Alguno se va a pasar a lo oscuro? No sé yo. Pero bueno. Súbete. Ven para acá, ven. A los niños. Un aplauso para Batman. Vamos a seguir con... el de la batuta. ¿Qué se ha mirado, verdad? Se ha pirado. Ha huido, ¿eh? ¿Está por ahí? No. Javi, que sí, que este mes vas a cobrar. Va, Javi. No quiere. Déjalo, estará tomándose la medicación. Déjalo. Pero necesitamos a alguien que dirija esto, ¿eh? ¿Hay algún director en la sala? ¿Hay alguien por aquí? ¿Algún director? ¿Marisa? ¿No? ¿Marisa? Pero yo conozco... ¿Algún voluntario de los músicos? ¿No? Pero... Tenemos un voluntario, pero... ¿Uno? No, pero escucha, yo necesito otro voluntario. ¡Otro por el público! ¡Sí, señor! No tiene muy buena Coge la silla aquella. Tenemos dos. Hola. Estás allí, con mi compañero. Luis. Está allí, José Carlos. Bueno, José Carlos. Todo tiene su Es explicación. por vuestro perfil, por el perfil. Quítate, por favor. Bueno, hay que hacer una selección de puesto de trabajo. Vamos a hacer unas preguntas a los dos y luego entre todos vamos a decidir quién continúa dirigiendo esto. Creo que ninguna de las dos opciones es buena. Pero empiezo yo. ¿Empiezas tú? ¿Cómo te llamas? Perdona. Luis. ¿Qué más? ¿De dónde viene? Yo no sé, ¿no te dices de aquí o qué? No, de Canarias. De Canarias. Luis Indor de Canarión. Ya está. A ver, colega, ¿de dónde viene? ¿Cómo te llamas tú? José Carlos. José Carlos de Trompatrón. ¿Eh? José Carlos de Trompatrón. De Trompatrón, por De la ejemplo. comarca de Casinos. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Hijo. Aparte de los huevos, ¿cuál es el otro ingrediente de la tortilla de patata? Pero vamos a ver, eso es una pregunta. Espera que estoy... Un momento. Estás perdiendo un poco el norte, anda. Las papas, ¿no? La papa, que todo el mundo le llamamos patatas aquí. Vale, muy bien. Un aplauso, una pregunta con dificultad. Vamos a ver el segundo candidato. Así mal vamos. Vamos a ver. Yo ya sabes que soy malo. Entonces mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la armadura en una escala de si sostenido mayor? Joder. Tienes 5 segundos para responder. Tiro. Nada. Imposible. Un aplauso también, pero... Vamos a tener que hacer La segunda pregunta es la que va a decidir. ¿De acuerdo? Pero escucha, anda. Espera. Esfuérzate un poquito, por favor. Hombre, sí, esta va a ser complicada. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Blanco, creo. Y... aplauso para el caballero.
Échale, Batman. Venga, pues ya la última. Yo, si no acierta, esta es fácil, José Carlos, por favor. Vale. La dominante de una escala de si menor. Te pasas, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ver. Nada. ¿Dónde está la presidenta? Presidenta. Bien pedido. Mal vamos, vale. Tenemos un problema, ¿eh? Espera. Aún no hemos dicho Vamos a deliberar entre todos. Claro. Vamos a ver, aplausos. Si queréis que se quede aquí el joven canario. Muy bien. Aplausos si queréis que se quede el señor de Casinos. Aplaudís el fracaso. O sea, es que aplaudís el fracaso. ¿Entiendes por qué decir? Tira para allá, que me fío menos de ti. Tira para allá. Aplaudís el fracaso. Bueno, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? No. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? 2 segundos de deliberación. 2 segundos. Ya. Bueno. Señoras y señores, no eres nuestro perfil, lo sentimos mucho. Sigue estudiando, chaval, pero no has aceptado ni una pregunta. No podemos quedarnos contigo. Luis. Yo te acompaño a la salida y mira, te voy a dar un consejo de amigo. Dedícate a otra cosa, tío, ¿eh? Bueno, nadie tiene unos ganchos para esto. Qué calor estoy pasando. Enhorabuena. Dice que si se puede subir ya. Todos los días no se una banda así, ¿eh? Estás contento, ¿eh? Oye, portaos bien con él, ¿eh? Bueno, Vosotros haced lo que queráis y él os seguirá, ¿eh? nosotros ya hemos pasado del western, ahora necesitamos Un poquito de marcha, danos un poquito de marcha. Ahora, Y vosotros acompañar, a seguirle. Venga, un aplauso para él. Maestro.
después de tanto movimiento, uno ya no está para estos trotes, ¿eh? Puesto este, ¿eh? Pues no se te oye nada aquí. Ahora no se me oye nada. ¿Se sigue sin oír? Ahora se oye más, ¿verdad? Es que grito como le grito a mi mujer allí, la Carvey de Como goma. te deja. Bueno, estaba diciendo que ahora un poquito de tranquilidad. Vamos a algo más, Más suave. un poco más serio. Un poco más serio. Bueno, llamémosle serio. Sí, es serio, es serio. Es serio. Es serio No, porque no todo va a ser así, movimientos estos de- músicos son muy serios también. Así que, Así que van a tocar despacito, ¿no era? despacito. ¿No era despacito? No, por favor. Eso es antimusical. Eso Bueno. en nuestra galaxia eso no se toca. Vamos a ver qué tocan. Venga, vamos a ver, va. Are you shining just for me? See the stars, there's so much that I can see. Oh no, I felt it from the first embrace I shared with you. The windows are where dreams they finally come true. See the stars, they don't think everything can run. They're in the bars, I think they're crumbling on the ground. In restaurants, it's flood. Days I was looking for alone in some winners. Atrás, atrás. Look in somebody's eyes, to look at the sky, to open the doors to me. A voice that says I'm here, and will be alone. I don't care.
de esta bonita historia de amor que ha acabado como casi todas. Me han emocionado hasta a mí, ¿eh? Sí. Fíjate que yo soy la fuerza y me ha emocionado de una manera... Vamos a seguir. Bueno, sí, vamos a seguir y vamos a acelerar un poquito la historia y vamos a ir a lo que son ahora las escuelas de música. Las escuelas de música, sí. ¿Sabes? Esas Que se escuelas pusieron- de música que luego han degenerado, perdón, Perdón que nadie se me ofenda. En esto. En lo que son los musicales, ¿vale? Estos grandes musicales que todos y todas conocemos y que, bueno, ahora tendremos una muestra. Ahora como... Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y usted dónde está? ¿El director? ¿Otra vez? ¿Otra entrevista? No, vamos a ver. Vamos a ver. No, ya lo han encontrado. Ahora saldré yo a por él. Es que estaba medicándose. Ah, Lo han encontrado en la calle, que es huyendo, porque no quería seguir, y en ropa de paisano. Vale, ya lo tengo aquí. Vamos allá. ¡Ostras! ¡Bien! ¡Bien! Pues ha venido a menos, ¿eh? Vamos, está un poco desmejorado. Está un poco venido a menos. Está un poco desmejorado. Muy bien, bueno. ¿Vamos allá? Yo creo que música, maestro, cuando usted quiera. Sí, si puede, sí. Llevan la chapa del revés. Ahora ahí. Venga. Música, maestro.
Sí. Bueno, vamos a seguir un poquito contando la... Señor alcalde. Buenos días. Un aplauso para el alcalde, que ha venido a vernos. Hable, Cuidado con el de la puerta, ¿eh? el lado oscuro, ha llegado, ya lo veía yo. Dios los cría y ellos se juntan, míralo. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir con el... Iba a decir con el lado oscuro, con esta pequeña historia de la música. Y os queríamos decir que hay música, muy buena música, se hace muy buena música, Luego que sí. pero también hay música que... Música que, bueno, para muestra un botón, ahora lo vais a ver, es lo que tenemos, ¿eh? Es un poco la tendencia actual y no nos queda otra que escucharlo. Yo, por mí, la mandaba a otra galaxia, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Pero es lo que tenemos. O a Mordor también la podíamos mandar. La verdad es que el director viene preparado justo para esta canción. Yo creo que debería marcarse algún bailecito o algo. A mí me gusta el modelito. Sí, sí, Bueno, al loro con el título de la canción, ¿eh? hay que dar. La hija del pelotero, y esto de verdad, ¿eh? Con vosotros los chicos de la hija del pelotero. La mujer, perdón, aquí hay que ser, es la mujer del pelotero.
cómo de bajar el nivel, acabamos de bajar el nivel, pero bueno, A ver, acabamos con el concierto, pero necesitamos algo, necesitamos recuperar alguna institución que ponga orden en esto. sí, porque esta música es para mandarla a otra galaxia. Hay que buscar una institución. Hola. Buenas. Necesitamos una institución como las de antes, con mano dura. De esas que Sí. dejaban claro quién mandaba. Exactamente. Sí, la verdad es que yo fui a una, pero casi. Fui a una, pero no era de chicas, era de chicas. También del lado oscuro. Era del lado oscuro. Vale. Iba bastante de oscuro. Bueno, creo que ya tenemos algo preparado. Así que, ¿no? Moza. Vamos. Qué chicas más guapas tenemos en la agrupación. Hermanas al salón.
esto ha llegado a su fin. Ahora en serio quería un fuerte aplauso para estos pedazos de músicos que solo todos en ensayo. El solo en ensayo han preparado lo que habéis oído aquí. Y otro también, aprovechando que tengo el micro, para aquella persona que está ahí arriba y que nos ayuda un montón cada vez que venimos aquí, Jordi, el técnico del fútbol. Pero esto no se me vaya, digo si sin oírme, voy a ponérmelo así. Pero vamos a ver, todo concierto, esto es como Año Nuevo, no puede haber un Año Nuevo sin un concierto de Año Nuevo, ¿no? Pues aquí no puede haber un concierto sin un discurso de nuestra querida presidenta Rosa. Así que por favor, Rosa, sube al escenario y dinos las palabras. Cuidado. Este discurso va a ser memorable, no os quepa la menor duda. Pero Totalmente improvisado. no puede haber, tiene que pasar por una discusión. Sí. Bueno, con todos vosotros, Rosa Blasco os voy a decir unas palabras. Buenos días, alcalde, concejales, familia, amigos, conocidos y demás. Espero que hayan disfrutado del concierto. Quiero agradecer mi asistencia a la gran cadena de supermercados con la que me siento identificada. También quiero agradecer a todos los músicos, incluyendo a mi marido, sin el cual la banda sería otra. Lo mucho que hacen por esta agrupación. Chicos y chicas, muchas gracias. A ti también, Chuli. Ha sido un año muy bonito, tantos recuerdos. Conciertos, pasacalles, procesiones, llevando la música a todos los rincones de nuestro pueblo. Recuerdo especialmente a las fiestas en honor a Santa Cecilia, la recogida de músicos que casi me deja muerta de tanto andar. Muy emocionante todo. Quiero agradecer también a todas las personas que hacen esto posible y que, bajo mi vara de mando, hacen de esta agrupación un referente mundial en el mundo de la música. Pero especialmente quiero dar las gracias a nuestros directores, José Carlos. ¿Qué es decir de José Carlos? ¡Qué paciencia! ¡Qué saber estar! Y de Javi también mucha paciencia. Y lo que cuidan los dos de mi Ramón. Espero que pasen unas felices fiestas y les recuerdo que la sección de pescadería podrán encontrar toda clase de mariscos a precio súper bajo. ¡Viva la agrupación musical Los Hilos! Bueno, me ha encantado, de verdad, eso me ha encantado. ¿Qué queréis, que os haga llorar? Pues no. Hoy es concierto de felicidad. La que lloras eres tú siempre. Bueno, gracias a todos por estar aquí y feliz Navidad. ¿Lo ha dicho Rubén? No te vayas, Rosa. Bueno, yo quiero... Rosa no lo sabe, bueno, no lo sé ni yo. Pero quiero que públicamente agradecer la labor que esta persona está haciendo durante todo el año para poder que todo esto se pueda desarrollar, ¿vale? Nadie sabemos el trabajazo que haces y hay que reconocértelo públicamente. Siempre hablas aquí de todos los demás, pero pocas veces hablas de ti. Te lo agradecemos. Así que gracias y a seguir así. Gracias.
y a esperar. Haremos un descanso de un cuartito de hora para preparar a los miembros de la banda juvenil, los miembros de la prebanda, y volvemos enseguida. Gracias.